Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. En esta oportunidad vamos a abordar una de las consecuencias más duras de la violencia machista. Estamos hablando de los niños y niñas que han quedado huérfanos o en situaciones de extrema vulnerabilidad por casos de feminicidios en los que perdieron a sus madres. Y en Bolivia, como en muchísimos otros países, no existen cifras oficiales, pero allí el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres se lanzó a la tarea de obtener algunas cifras. Saludamos por eso a Eulogia Tapia. Ella es activista en contra de la violencia contra las mujeres, a favor de los derechos de las mujeres e integrante del observatorio al que hacíamos referencia. Eulogia Tapia, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Yo soy más bien la agradecida, un gusto conocerlos y gracias pues por esta oportunidad también de poder comunicar esta realidad tan difícil en Bolivia, ¿no? De niños y niñas que son víctimas de un tema que queremos visibilizar aquí en France 24 y como decía Eulogia previamente, el observatorio del cual usted hace parte elaboró un registro, ¿no?, a partir de reportes de prensa y dan cuenta de 451 niños y adolescentes y también 73 jóvenes, ¿verdad?, que eran dependientes de sus madres y que quedaron en la orfandad entre 2016 y el primer trimestre de 2021. Eulogia, cuéntenos usted que está muy vinculada a este tema, ¿qué puede suceder allí en Bolivia con estos niños, niñas y jóvenes y en qué situación pueden quedar? Imagino que habrá diferencias, ¿no?, dependiendo de si tienen otros familiares o no. Sí, nosotros hacemos un registro haciendo seguimiento a la prensa. Eso lo que nos hace ver es de que es posible que en nuestro registro exista subregistro, o sea, exista muchas más niños y niñas. Es seguro que ha de haber, porque en años pasados no se registraba, no se denunciaba la presencia, la existencia de víctimas, ¿no? Entonces, no tenemos un registro oficial aquí en Bolivia, no contamos con un registro oficial, eso hace más difícil el trabajo de seguimiento, ¿no? Sí hay algunas iniciativas que algunas instituciones han hecho, ¿no?, como la Defensoría del Pueblo o algunas instituciones locales han hecho investigaciones. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos estos datos que indicaba hace un momentito, sí, pero el problema aquí que tenemos es que cada día sube. O sea, si bien al momento, al finalizar el mes de marzo, habíamos hablado de 43 niños huérfanos en lo que va del año, al momento tenemos 50. Entonces se pueden dar cuenta cómo va la población aumentando permanentemente y no para. En estos días hemos tenido 5 mujeres muertas, ¿no? 3 por feminicidio y se habla de 2 que han sido suicidios. Pero estos suicidios que también están ligados con el problema de la violencia, ¿no? Claro. Que tiene que ser también feminicidios, suicidios, y que la ley todavía no lo reconoce de esa forma, aquí en Bolivia por lo menos, ¿no? Entonces, es una población que queda en el desamparo completo. Ellas son las principales víctimas del feminicidio. Y la situación de los niños huérfanos es un problema realmente grande que el Estado no le está dando solución, no hay políticas, ¿no?, que puedan apoyar a esta población. Y Eulogia, perdón que la interrumpa, pero ¿cuál es la situación concreta con tantos niños, niñas y también jóvenes, ¿no?, adolescentes? ¿A dónde van a parar? ¿En qué situación quedan ellos? En el abandono. O sea, los que tienen, yo diría, los que tienen suerte de tener abuelos, ¿no?, abuelos maternos, familiares, quedan con ellos. Pero también podemos decir que no todo es permanente, ¿no? Ellos crecen y empiezan a buscar trabajo, se dispersan. En una primera instancia, siempre es los niños intentan de protegerse entre ellos, no separarse, pero lamentablemente la vida es dura, entonces tienen que separarse ellos. Ya los más pequeños se quedarán, otros se van a trabajar y otros van en orfanatorios, ¿no? No existe un centro, digamos, que atiende a esta población, porque los huérfanos por feminicidio son huérfanos especiales, no son como el resto, como los otros chicos
que son huérfanos porque han perdido a su madre por accidente o por enfermedad. Además conlleva un trauma, ¿no? Y este trauma hace que los chicos realmente no superen, porque ni siquiera tienen un tratamiento psicológico que debería ser, ¿no? Porque la ley indica eso, ¿no? Que además tiene que haber un seguimiento de la Defensoría de la Niñez, pero no ocurre, o sea, están abandonados a su suerte. Muy pocos deben tener por lo menos unas 2 sesiones de psicología, y porque la familia, después de la muerte de la mujer, se mete en un engorroso juicio, ¿no? Entonces, que los absorbe, porque ahí tienen que hacer erogaciones, ¿no? Para contratar un abogado, Claro. para las investigaciones y toda situación. Y los niños quedan en el olvido también, o sea, no son atendidos. Eulogia, usted recién hacía un poco de referencia, pero yo quisiera preguntarle concretamente, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que sufren los niños que perdieron a sus madres en hechos de violencia machista, de feminicidios? Este es un problema que requeriría, digamos, de un estudio más y de un seguimiento más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los niños, al no haber superado eso, recaen en un problema de violencia, ¿no? En sus vidas. Algunos se vuelven demasiado pasivos, ¿no? O sea, llevan ese dolor adentro y repelen, digamos, toda situación de violencia. Pero muchos de ellos no pueden ser víctimas del consumo de alcohol, de muchas situaciones. Entonces, esta investigación, este seguimiento que tendría que haber de las víctimas, en este momento no existe. Podríamos estar especulando. El problema que tenemos es eso, ¿no? La falta de registro y peor seguimiento. Entonces, hemos visto en algunos casos, ¿no? que arrastran problemas, por supuesto, psicológicos, que son fruto de su dolor, ¿no? Y bueno, esta es una ausencia, digamos, que tiene que tomar en cuenta el Estado, porque en estos días, ante tanta violencia, se ha hablado de una ley corta aquí en Bolivia y no conocemos el contenido. Lo que tendría que contemplar es justamente esto. Hay diríamos, una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de una ley para las víctimas de feminicidio que contempla justamente este tema, ¿no? Por un lado, protección, ¿no es cierto?, un seguimiento, un acompañamiento de parte de las autoridades, por otro lado, un bono, digamos, mensual, ¿no?, hasta que cumplan la mayoría de edad, el tema del estudio, la salud. Entonces, o la familia que se está haciendo cargo de estos niños tenga, digamos, inamovilidad funcionaria, ¿no?, para que pueda atender a los niños. Eulogia, entonces, ahí perdón, la interrumpo un momentito, porque hay dentro de esta problemática un hecho muy duro, ¿no? Porque hay realidades durísimas, ¿no? También otros niños y adolescentes que deben, digamos, asumir responsabilidades que serían de adultos, ¿no? Para cuidar a sus hermanos o a familiares cercanos que perdieron a sus madres, ¿verdad? Así es. Justamente algunos ya a sus adolescentes tienen que asumir el papel de padre y madre, ¿no?, para criar a sus hermanitos. Como le decía, en ellos, después de la pérdida de la madre, porque es pérdida de madre y padre, ¿no?, el padre tiene que ir a la cárcel, otras veces hay también suicidios después del feminicidio. Entonces quedan en el completo desamparo y algunos tienen que asumir ese papel, ¿no?, de padre y madre, para cuidar a sus hermanitos, ¿no? Hay experiencias de los que conocemos, por ejemplo, que han estado protegiendo a sus hermanitos, intentando internarlos en tanto, pero no, o sea, protegiéndose entre ellos, ¿no? Y estos niños, los pequeñitos, ya les llaman papá, mamá a sus hermanos. Hay experiencias de esas, de las que conocemos también, pero no todos tienen esa suerte tampoco de tener un hermano o una hermana que realmente se haga cargo hasta que salgan, hasta que sean adultos, ¿no? Muchos van a centros de acogida de
de huérfanos donde no se les da una atención especializada, ¿no? En los centros nos dicen, nosotros tratamos por igual a todos. No hay no hay un trato especial para las víctimas de feminicidio. Ahora, entonces nos hace ver de que realmente tienen que sufrir todo ese su dolor solos, ¿no? Una realidad absolutamente cruenta. Eulogia, ahora detrás de todas estas cifras, ¿no?, que recopilaron desde el observatorio, hay, como decíamos, historias, ¿no? Y tantas historias como personas, y cada historia es particular, por supuesto, desde su enorme experiencia. Eulogia, ¿cómo ha visto usted que pueden interpretar, ¿no?, sobre todo los más pequeños, estos hechos de violencia que han visto, ¿no?, y que han vivido en su propia casa? Solamente así como ejemplo, nos contaban, ¿no?, de los abuelos, decían, ella es alegre, pero saben que lleva una carga, ¿no?, un duelo no resuelto. Le decía una niña de 3 años, no tengo mamá, no tengo papá, estoy sola, ustedes son mis abuelos, no son mis papás. Eso les dice una niña de 3 años. Otro caso que conozco, por ejemplo, es que una niña, igual de 4 años, le dice, la mamá era una artista, ¿no?, a la que le mataron una mariachi. Entonces la hija de la mariachi le dice, él encuentra mirando el espejo de la foto, quiero decir, la foto de la madre, le decía, ¿por qué no vienes? ¿Acaso no ves que estoy llorando? Le decía la madre. Y a la abuela le dice, abuela, contrata un helicóptero, vamos donde mi mamá. Le habían dicho que su mamá se había ido al cielo. Hay historias así trágicas, ¿no? Que por eso decían, son traumas que no han sido superados y tienen que vivir con todo su dolor. Y cada persona, cada quien tiene una personalidad también que va formando. Eulogia Tapia, por supuesto perdón, que llevan consigo. tengo que interrumpirla, hemos llegado al final de esta entrevista de France 24. Abordamos un tema que merece ser visibilizado y por eso es que quiero agradecerle muchísimo su presencia en la entrevista. Bueno, muchas gracias más bien. Repito otra vez que ustedes me dan la oportunidad de mostrar esta realidad que requiere ser tratada, ¿no? Absolutamente, entonces, gracias a usted. Estamos en eso, luchando para que nuestras autoridades nos escuchen. Gracias a usted y a nuestra audiencia. Como siempre, le invitamos a continuar informándose en France 24 y en france24.com.